que es el autor de esta importante obra. Está también el señor presidente municipal de Uruapan, el ingeniero Ignacio Campos Equigua. Está el maestro Enoc Pedraza Ortiz, que también ustedes conocen y es uno de los comentaristas. Está presente el ingeniero Jorge Ciprés Munguía, que es el presidente de la Asociación Nacional de Egresados de la Facultad de Agrobiología. Y seguramente por llegar está la doctora Rubí de María Gómez Campos, de la Universidad Michoacana, que viene de Morelia, y ya ven que luego aquí la carretera no se facilita mucho para acceder por algunas cuestiones en algunas ocasiones. Yo le voy a ceder el uso de la palabra al señor presidente municipal, Ignacio Campos Equigua, para que dé la bienvenida. Muchas gracias, licenciado Enrique Bautista. Si el dramaturgo alemán Bertolt Brecht hubiera necesitado pensar en una persona para escribir el célebre apotegma en el que sostiene que los hombres que luchan siempre los que resultan indispensables, estoy seguro que habría pensado en el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, cuyo tenaz esfuerzo en pro de la construcción de un México mejor se ha prolongado a lo largo de las décadas de su vida. Saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida a esta su casa en el municipio de Uruapan al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y en este lugar, donde hay muchas historias del cardenismo, en nuestra máxima casa de estudios, la gloriosa Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También saludo con mucho gusto al maestro Enoc Pedraza Ortiz, quien fungirá como comentarista, a la doctora Rubí de María Gómez, que se acaba de integrar. Bienvenida, maestra, con gusto, orgullosamente Nicolaita también. Al ingeniero Jorge Ciprés Munguía, presidente de la NEFA, y nuevamente al licenciado Enrique Bautista Villegas. La presentación de un libro es siempre motivo de satisfacción por la posibilidad que brinda de acrecer y pulir el conocimiento de los individuos. Pero la presentación de Por una democracia progresista, volumen que arroja nuevas luces sobre el largo devenir revolucionario de México, reviste particular importancia tomando en cuenta que es el fruto de la pluma de un autor que, como es el caso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ha vivido la gesta revolucionaria desde adentro y desde siempre. Como sucede con el resto de las instituciones humanas, la democracia es un edificio en permanente construcción. En la medida en que se van evolucionando los conceptos y las referencias sobre lo que se sustenta, durante milenios la criminal creación griega ha venido transformándose, de tal modo que hoy los vecinos del ágora helénica no podrán reconocerla con facilidad, ni mucho menos asumirla como heredera de su pensamiento. Sin embargo, el proceso dista de estar terminado, y por una democracia progresista nos demuestra todo lo que aún queda por hacer en torno del caso nacional.
a pesar de los más de 100 años que han transcurrido desde el estallido de la llamada Revolución Mexicana. A lo largo de esta obra, de obligada lectura, el ingeniero Cárdenas Solórzano hace una disección de las 11 décadas que han pasado desde el año de 1910, demostrando con claridad cómo la revolución sigue viva y palpitante, exigiendo de los actuales habitantes de este país más y mejores esfuerzos que, a la postre, confluyan en la consolidación de un futuro más brillante para México, en el cual puedan verse resueltos los lacerantes problemas que hoy siguen constituyendo los mayores desafíos a los que nos enfrentamos como nación. Termino este mensaje agradeciendo en todo su valor la distinción que el ingeniero Cárdenas Solórzano hace al presentar en suelo uruapense el más reciente fruto de su trabajo como historiador y analista de la política mexicana. Durante más de un siglo, la llamada perla del Patixio ha recibido la impronta del linaje Cárdenas, primero a través de don Lázaro Cárdenas, un hombre visionario y estadista, quien al frente de la Comisión del Tepalcatepec condujo la transformación de una vasta región cuyo epicentro fue Uruapan, y después, gracias al ingeniero Cuauhtémoc, cuyo inapreciable testimonio de vida inspiró a muchos jóvenes, me incluyo entre ellos, a participar en la vida política nacional, buscando siempre la transformación de las realidades de México en otras más justas, más incluyentes, mejores. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, está ya también con nosotros la doctora Rubí de María Gómez Campos, quien, como les decía yo, venía de Morelia y se enfrentó a la carretera que tenemos, que a veces no es muy amigable con quienes viajan entre las dos ciudades. Bienvenida, doctora. Y también quiero señalar la presencia de la ingeniero Cecilia Morales, que es egresada, o la primera egresada mujer de esta facultad. Bienvenida. Le vamos a dar el uso de la palabra ahora al ingeniero Jorge Ciprés, presidente de la Asociación Nacional de Egresados de la Facultad de Agrobiología, quien tiene un mensaje para ustedes y para el ingeniero. Sí, bueno, con su permiso, ingeniero Cárdenas, con su permiso, señor presidente, licenciado Ana María Rubí, profesor Enoc, amigo, compañero. Primero, decirle al señor ingeniero que es bienvenido a una de sus casas, puesto que desde la fundación de esta escuela sabemos la participación de nuestro gran Lázaro Cárdenas, uno de los mejores estadistas de México. Quiero que se sienta, como siempre lo ha hecho, a gusto, en confianza, porque esta escuela tiene mucho de Cárdenas. Tenemos el ejemplo de Lázaro Cárdenas, que le dio siempre brillo a esta escuela. Igual cuando él fue gobernador de Michoacán, también nos ayudó mucho para tener el brillo con el que ahorita tiene. Simple y sencillamente, todos los que hemos estado aquí hemos sido generados por el perfil que el propio Lázaro Cárdenas nos dejó al darle el término agrobiología, que implica ser agrónomos y ser biólogos. Tenemos esa encomienda ahorita tan necesario que es en nuestras vidas profesionales para poder seguir en el camino que Él nos trazó.
Son ejemplo pues para nosotros, y ahora un ejemplo más que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas nos distinga presentando su libro aquí en la escuela, donde hemos egresado cerca de 8,500 desde su fundación, y tenemos el ejemplo de nuestra compañera que nos acaba de anunciar. Gracias, Ceci, por asistir. Estamos contigo, Ceci, y queremos también decir que, bueno, desde entonces la inspiración de querer estudiar agronomía, en el caso propio, fue a raíz de un reconocimiento que le hicieron a mi padre, productor de maíz. En 1981, siendo gobernador, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sacando el segundo lugar del segundo concurso de alta productividad de maíz. Con esa seguridad y con ese ejemplo que nos ha inculcado el ingeniero Cárdenas, cursamos y somos ingenieros orgullosamente egresados de esta escuela. Por eso y por muchas cosas más, ingeniero, bienvenido, agradecer tu presencia y distinción que has tenido con nuestra escuela y que puedas seguir dándole brillo como lo tienes tu ingeniero. Muchas gracias. También, no lo dije, pero son bienvenidos todos los asistentes a la presentación del libro, los egresados de esta escuela, los estudiantes actualmente, muchos empresarios y muchos trabajadores académicos que están presentes el día de hoy, amigos que han participado en la política agropecuaria del gobierno de Michoacán. Todos bienvenidos, muchas gracias por su presencia. Vamos ahora a ceder el uso de la palabra al maestro Enoc Pedraza Ortiz, que nació en Uruapan, Michoacán. Él estudió la carrera de licenciatura en filosofía y tiene una maestría en filosofía de la cultura de la Facultad de Filosofía Samuel Ramos de la Universidad Michoacana. Es profesor e investigador en filosofía y ciencias sociales en la Universidad Michoacana y adscrito a la preparatoria Lázaro Cárdenas. Ya está jubilado, pero actualmente tiene una plaza de profesor de medio tiempo en la unidad 163 de la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en Uruapan, y es autor de varias obras. Michoacán, parte de su historia a través de sus personajes principales, Los mártires de Uruapan y la defensa de la República, Filosofía, Cultura y Sociedad, Bicentenario luctuoso del general José María Morelos y Pavón, La evolución filosófica y política del joven Marx en el bicentenario de su natalicio. En la Universidad Michoacana se le otorgó el reconocimiento al mérito académico, participa escribiendo artículos históricos culturales, ha dado un sinnúmero de conferencias y es una gente pues, muy reconocida aquí en Uruapan en el ámbito académico en el estado de Michoacán. Maestro Enoc, tienes la palabra, por favor. Por una democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro. En este su libro, Cuauhtémoc Cárdenas realiza una revisión histórica crítica desde un punto de vista político, económico y social, desde el proceso revolucionario de la Revolución Mexicana de 1910-1917 hasta la actualidad. El libro consta de 246 páginas y tiene una fundamentación bibliográfica de más de 60 excelentes libros que le sirven de base para desarrollar y profundizar en los 19 capítulos o apartados de que consta el libro. Es así que en los temas centrales del libro predomina en su explicación por parte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas la vigencia por la democracia progresista en México y por mejores condiciones de vida y de trabajo para todos los mexicanos. Es en este sentido que me voy a centrar en mi intervención en el apartado 15 del libro, que es uno de los más extensos
y que justamente se refiere a la vida y obra política, económica y social durante el sexenio de 1934 a 1940 del presidente de la República, el general don Lázaro Cárdenas del Río, que ha sido el mejor presidente que ha tenido nuestro país durante el siglo XX. Así pues, 6 son las grandes transformaciones económicas, políticas y sociales en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Río, que fueron fundamentales para el desarrollo del país y que siguen siendo hoy vitales para el propio desarrollo de la patria. El primero, la expropiación petrolera en 1938, que le permitió a la nación recobrar los recursos petroleros para el país que estaban en manos de compañías extranjeras y que estaban saqueando a la nación. En este sentido, la expropiación petrolera significó para el país recobrar para la nación el petróleo, y justamente con este gran apoyo que siempre tuvo del pueblo de México. Así, en 1938, asimismo, el gobierno del presidente Cárdenas aprueba la creación de Pemex, que sería la empresa encargada del Estado para explorar, producir y distribuir el petróleo y el gas en la nación. Y hoy vemos cómo el petróleo y los recursos naturales son fundamentales a este nivel para el desarrollo de la nación. Y vemos cómo hoy, en el primer trimestre de este año, justamente se han tenido ganancias en Pemex por más de 122,000 millones de pesos para el desarrollo de la nación. El petróleo, pues, ha sido y debe de ser la columna vertebral de la economía de México para que no siga siendo saqueado por intereses partidistas y personales. El segundo aspecto fundamental en el régimen cardenista de 1934-1940 fue sin duda el reparto agrario. Repartir las tierras a los campesinos de los grandes latifundistas. Llevar a la práctica concreta los ideales de Emiliano Zapata: tierra y libertad. La tierra es de quien la trabaja, y en este sentido, en este periodo, se repartieron más de 18,000 hectáreas en el país, en la comarca lagunera, en Durango y Coahuila, en Michoacán, en Nueva Italia y en Lombardía, en Yucatán, por la cuestión de que el presidente Cárdenas sabía bien las reivindicaciones del campo mexicano. Y asimismo se desarrolló y reivindicó el ejido como parte fundamental del campo mexicano, que hoy día debe ser rescatado porque el campo mexicano está en manos de empresas extranjeras y nacionales. El campo mexicano, sin él, México no es nada. Es por eso que hoy existe la cuestión de la dependencia en alimentos. México es un importador de alimentos, de maíz, de frijol, de arroz, y no debe ser así. Debe ser el propio campesinado con su tierra que lo esté produciendo. Por eso el reparto agrario aquí fue un ejemplo fundamental para el desarrollo de la nación a nivel del campo, basado en el artículo 27 constitucional. El tercer aspecto es la creación de las organizaciones obreras, de las organizaciones de trabajadores que auspició, desarrolló y apoyó el gobierno de don Lázaro Cárdenas. Y nos estamos refiriendo aquí a la política de masas del cardenismo, de cómo funda la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y siendo su primer dirigente nacional el maestro del proletariado mexicano, el maestro Vicente Lombardo Toledano, que creó también la Universidad Obrera de México. Y
y luego después va a crear en su gobierno la Confederación Nacional Campesina, la CNC, para el desarrollo del campesinado por sus intereses también, y después la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FEPSE. Entonces, este movimiento de masas del cardenismo fue fundamental en el desarrollo del movimiento obrero, auspiciado para defender sus derechos, ubicados en el artículo 123 constitucional, en el cual el constituyente del 17 lo reivindicó, y debe ser fundamental hoy seguir defendiendo los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad conforme al artículo 123 constitucional. Así pues, este fue un aspecto fundamental de la política de masas que también estudia el politólogo nicolaita Arnaldo Córdoba en su gran libro La política de masas del cardenismo, y también ese gran libro que tiene al respecto, que se llama La ideología de la Revolución Mexicana, que ya lleva más de 20 ediciones. La cuarta gran transformación en el periodo cardenista es también la educación socialista, por una educación laica, gratuita, de calidad, de una cuestión fundamental para el desarrollo de la vida del hombre, de los mexicanos en todo este periodo de 34 a 40. La educación socialista tenía como objetivo la formación, y tiene la formación de hombres libres, de la formación de una concepción humanista y también vinculada al desarrollo del campo desde un punto de vista racionalista. Don Lázaro Cárdenas amplía y desarrolla las escuelas normales, las escuelas al servicio de los trabajadores, crea también la escuela normal superior. Por eso es que hoy es fundamental y necesario seguir fundamentando el desarrollo del país en la educación, la ciencia, la cultura y la tecnología, porque debe de ser los cimientos fundamentales de la nación, y así retomando la educación socialista del general Lázaro Cárdenas. El quinto, la política exterior, fue también una cuestión vital en su sexenio de desarrollar esta política exterior que reafirmara la determinación de los pueblos para luchar por su propia independencia y soberanía y no dar lugar a la intervención. Y aquí se dio el gran apoyo a los refugiados españoles, al exilio español, que llegaron en 1939 y que fueron un poco más de 23,000, y que también contribuyeron al desarrollo cultural, educativo en México, fundando el Colegio de México, y en nuestra querida Universidad Michoacana tuvimos como profesores a los grandes humanistas y filósofos, lo que fue Adolfo Sánchez Vázquez, María Zambrano, Ramón Chirao, y esto puede contribuir pues al desarrollo de la educación en México. Así pues, que esta política exterior del gobierno de Cárdenas es fundamental y se debe de seguir recobrando el sentido de la autodeterminación de los pueblos para la no injerencia y la determinación por otros. El 6, la creación de instituciones al servicio de la nación. Esto es muy importante porque esas instituciones que el general don Lázaro Cárdenas del Río creó hoy tienen una vigencia plena y son al servicio de la patria y están teniendo un gran desarrollo para el crecimiento de la nación. Y me estoy refiriendo aquí a la Comisión Federal de Electricidad, que funda en 1937, a el Instituto Politécnico Nacional, a Pemex, a lo que fue también el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, son instituciones de carácter económico. La Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Acción Social,
Politécnico, fundamentalísima inspiración del general Cárdenas en su gobierno, por eso es que decimos que tiene esa preponderancia. Ahora bien, por último, pero como en todo proceso político y social hay antagonismos, hay contradicciones sociales, hay cuestiones de sabotaje en contra, también el general Cárdenas tuvo que hacer frente a los sabotajes y a las cuestiones contrarias a su gobierno por estar justamente en contra de estas grandes transformaciones. Estos son 4. 1, tuvo que expulsar del país a Plutarco Elías Calles, porque era ya un enemigo del proceso de la Revolución Mexicana y estaba totalmente saboteando el proceso de la nación. ¿Sí? Esta expulsión de Plutarco Elías Calles vino a dar lugar a que existiera mayor independencia y sobre todo no estar sujeto a los designios de un expresidente. La cuestión, en segundo lugar, de que también acabó con la insurrección que ver con el movimiento social que había tenido en San Luis Potosí el general Saturnino Cedillo, y que también fue necesario realizar esta actividad para neutralizarlo, porque también se oponía a todas estas grandes transformaciones. En tercer lugar, el maestro José Vasconcelos en sus últimos años de vida admiró, propagandizó y difundió el nazismo, el fascismo y a Hitler en la revista que tenía en 1940 que se llamaba Timón. Fue clausurada porque realmente servía los intereses del nazismo en ascenso, desgraciadamente el maestro José Vasconcelos. Y por último, también a nivel social y político, estuvo la creación en 1937-1939 de la Unión Nacional Sinarquista y el Partido Acción Nacional, partidos de corte de derecha, reaccionarios, conservadores y auspiciados por el clero político y por el gran capital, y allí los aceptó como adversarios políticos a este nivel. Así pues, por último, quisiera realizar la siguiente pregunta que dice: ¿existe el cardenismo como ideología hoy en México? No. Pero sí existe el cardenismo como la parte más avanzada, más consecuente de la ideología y la práctica política e ideológica de la Revolución Mexicana, con políticas públicas en beneficio del pueblo de México. Es cuanto. Muchas gracias, maestro Enoch Pedraza Ortiz, por sus comentarios. Ahora vamos a ceder el uso de la palabra a la doctora Rubí de María Gómez Campos, que es doctora en filosofía por la Universidad Michoacana, tiene una maestría en género y derecho, políticas públicas contra la desigualdad social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es maestra en Filosofía de la Cultura y licenciada en Ciencias en Filosofía por la Universidad Michoacana, profesora, investigadora y coordinadora del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana. Fue colaboradora del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel en este ámbito también de defensa de los derechos de la mujer. Es columnista de periódicos estatales, nacionales y extranjeros. Autora de El feminismo es un humanismo, de editorial Antropos, y del sentido de sí, un ensayo sobre feminismo y filosofía de la cultura en México del siglo XXI. Directora fundadora del Instituto Michoacano de la Mujer durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, condecorada como la Mujer Michoacana en 2019 por el Congreso Legislativo del Estado, Premio Hermilia
Galindo a los Derechos Humanos y Nacional en 2015, otorgado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Premio Internacional de Ensayo Político en 1994 de la revista Nueva Sociedad de Caracas, Venezuela, investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigación CONACYT. Bienvenida, doctora María Gómez Campos, y le damos Rubí María Gómez Campos y que le cedemos el uso de la palabra. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por esta presentación. En las primeras páginas del libro Por una democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro, su autor, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, informa de su interés por desentrañar el sentido pleno de lo que sigue siendo una utopía, la Revolución Mexicana de 1910, con el fin de identificar y mantener su legado, e identificar también los múltiples obstáculos a la posibilidad de cumplir sus expectativas pendientes. Expectativas que siguen siendo las de la mayoría de las y los mexicanos. El antecedente de este libro es un trabajo previo en el que el ingeniero Cárdenas intentó responder hacia dónde debiera evolucionar el país para cumplir con los objetivos de la Revolución Mexicana. Hoy, ampliando rigurosamente la respuesta, sostiene: mi idea era profundizar en el tema, revisando con mayor detalle las realizaciones, pronunciamientos y escritos que pudieran considerarse de avanzada por distintos personajes y momentos de la Revolución, para deducir hacia dónde y cómo hubieran pretendido que se desenvolviera y ver también cuáles eran las principales desviaciones. En primer lugar, quiero manifestar mi beneplácito por la publicación de este libro, a la vez que mi humildad por el gran honor que me confiere participar en su presentación. Me siento honrada de tener el privilegio de comentar un texto que, además de importante, claro y muy informado y necesario, ha sido alimentado por un profundo amor a México. La prosa del ingeniero Cárdenas es sencilla y ligera, lejos de los discursos acartonados, llenos de referencias y complicaciones teóricas de los discursos académicos. Su profundo y amplio conocimiento de la historia de México no se embrolla con los infinitos datos con los que algunos historiadores gustan de aderezar el sentido de un relato que termina por resultar precisamente eso, un cúmulo de datos que no se orienta por ningún interés preciso, más allá de la amplitud de su erudición. En este caso, aunque el autor no carece de un amplio conocimiento de la historia de México, es claro el interés preciso del análisis histórico que el ingeniero realiza desde su posición de estadista, con el fin de ofrecer un planteamiento político necesario y de indudable valor en el horizonte confuso de nuestro presente. A partir de una denuncia de traición a la igualdad y al bienestar que representaron las políticas neoliberales, después de 40 años de retrocesos sociales, económicos e institucionales, con su humildad habitual y su innegable capacidad de abrir caminos, el ingeniero Cárdenas enuncia una preocupación compartida por muchas y muchos mexicanos. Dice: lanzo algunas ideas con la intención de contribuir a un debate sobre cómo mejorar integralmente el presente para dar solidez a un futuro de progreso y bienestar sostenido para México y los mexicanos. El amplio conocimiento de los hechos del pasado que tiene el autor se enuncia siempre con el objetivo de sentar las bases de un proceso urgente, la definición de un proyecto de nación que pueda dar cuenta de las necesidades imperiosas de un presente tan problemático y complejo como el que vivimos. Por ello, la articulación de los hechos históricos que narra están plenos de un sentido de actualidad capaz de despertar el interés y la pasión por un mundo mejor en personas jóvenes y adultas, finalmente en todos los habitantes de este dolido país. El ingeniero nos atrapa en un discurso pulcro e imprescindible que es guiado por el contexto histórico inmediato anterior al momento presente
y se dirige al futuro próximo y distante por medio de una comprensión del proyecto político derivado de la Revolución Mexicana. Quienes participaron en la Revolución, dice, tenían conciencia de que la raíz democrática e igualitaria venía de muy atrás. Se identificaban con las corrientes históricas libertarias de origen popular. Instaurándose como un proyecto político, institucional, social, económico y cultural, plural, tolerante, cuyos objetivos son la construcción de un Estado de Derecho, una democracia amplia, igualdad en el ejercicio de derechos e igualdad de oportunidades de progreso, soberanía plena sobre los recursos y el proceso de desarrollo, universalización de la educación, la atención a la salud y la seguridad social. La Revolución Mexicana buscó atender y resolver las injusticias del sector agrario, en el que se despliega uno de los principios de justicia y dignidad más importantes de la historia humana. La tierra es de quien la trabaja. Asimismo, la Revolución estableció bases sociales democráticas de soberanía e igualdad que apuntaban desde su origen a la construcción de una cultura democrática, consciente y participativa, a partir del principio fundante de un Estado libre y soberano en sus decisiones políticas, enunciado a través del principio sufragio efectivo, no reelección. Encadenando los distintos momentos del despliegue jurídico del proyecto colectivo de consolidación de un país moderno como es México, el autor da muestra de su acuciosidad en el conocimiento de la instauración de las leyes que rigen la vida social de México, así como de las posteriores modificaciones que la Constitución ha sufrido en épocas más recientes. Desde el primer capítulo al noveno, el libro se ocupa de describir brevemente, con agilidad y maestría, el proceso de constitución jurídica del Estado moderno que en México se ha venido realizando desde principios del siglo XX, a partir de la experiencia inigualable de la Revolución Mexicana. Iniciando con sus antecedentes, ubicados a principios del siglo XIX, en los momentos de surgimiento de nuestro país independiente del dominio extranjero, el libro da cuenta de los primeros intentos de normar la vida social y política de México. Mediante las constituciones de Apatzingán de 1814, la de 1824 y la de 1857, resalta las grandes demandas y necesidades sociales que estos documentos plasmaban como respuesta a la difícil situación de vida de sus habitantes. El objetivo de todos esos esfuerzos fue dotar a todas las personas de los derechos indispensables para defender su dignidad y preservar su vida. El marco jurídico de un Estado es la base sobre la que se erigen las ideas y la definición de posibilidades de futuro. Un Estado de historia tan reciente como el nuestro todavía busca convertirse en un espacio de acogida, bondadoso y fértil para el desarrollo de la vida. Sin embargo, el contraste de nuestra realidad presente es tan abrumador que obliga a revisar los ideales del pasado y replantear los objetivos. La crisis del capitalismo y otros fenómenos globales, además de los obstáculos locales acontecidos en las décadas de 1970 y 1980, reclaman la atención de las y los mexicanos, ya que han radicalizado la desigualdad y producido nuevas formas de violación de las libertades. Como afirma el ingeniero, la instrumentación de políticas de recuperación estará partiendo de retrocesos mayores y resulta, por tanto, más urgente que antes retomar un camino que tenga como propósitos elevar niveles de vida de la población, crear empleos estables y formales, acelerar el crecimiento de la economía y que el país se desarrolle sin trabas de la dependencia, erradicar la corrupción de raíz, así como incluir demandas culturales más recientes como la lucha por la igualdad en su más amplio sentido, por los derechos de la gente y contra la violencia y la inseguridad. El enfoque histórico-jurídico del libro resulta, por tanto, una tarea imprescindible si queremos alcanzar un orden social, político y económico de mayores oportunidades y mejores horizontes para los hombres y mujeres que cotidianamente luchan codo a codo por diseñar un mejor presente, pero sobre todo un mejor futuro para las generaciones venideras. El capítulo 10 es un punto central en la disertación del autor. El giro argumentativo de este capítulo consiste en una revisión muy precisa de nuestra Carta Magna
respecto a algunos aspectos relevantes para comprender el presente. Los diferentes cambios constitucionales realizados a lo largo del siglo, desde su elaboración en 1917, son presentados de forma muy sintética en torno a la importancia de los temas que dieron lugar a la primera formulación. Hoy tenemos expresadas en la Constitución mexicana, como lo muestra el libro, dos tendencias políticas opuestas que durante más de 100 años, y realmente desde el siglo anterior, han polarizado las posibilidades de un desarrollo efectivo y pleno para nuestro país. La posición política de avance social y humano que se alinea al proyecto revolucionario en la visión democrática que la inspirara, por un lado, y la postura conservadora de una reacción en contra de la igualdad social que la revolución pretendía. Ambas tendencias surgieron entre las condiciones de vida adversas que acosaron a los pobladores de México desde su origen y que durante los momentos pre-revolucionarios se radicalizaron, llevándolos al límite de su supervivencia. De modo que los principios revolucionarios esenciales que el autor destaca en su análisis de la Constitución de 1917 son un Estado y sociedad democráticos, un ejercicio pleno e integral de la soberanía nacional, la regulación estatal para un pleno y respetuoso aprovechamiento de los recursos naturales, una distribución equitativa de la riqueza y su mantenimiento, participación decidida del Estado en la vida económica, derecho a la restitución de la tierra a pueblos y comunidades despojadas de ella, trabajadores protegidos por la ley con salarios que cubran sus necesidades y participación de las utilidades de su esfuerzo, así como prestaciones sociales como vivienda y derecho a la huelga, Estado laico, educación libre, laica la oficial y regulada por el Estado, incluida la particular, educación primaria gratuita impartida por el Estado, pleno ejercicio de las libertades fundamentales, prohibición de monopolios y estancos y una nación abierta a los latinoamericanos, además del establecimiento de 3 poderes autónomos con facultades bien delimitadas. Todos ellos siguen el proceso pendiente de su plena realización. En los capítulos siguientes, 11 y 12, el análisis histórico de los avances jurídicos es complementado con un documentado análisis de las ideologías en juego durante la década revolucionaria. Particularmente se analiza la ideología socialista en el gobierno de Yucatán de Salvador Alvarado, de 1915 a 1918, y el de Felipe Carrillo Puerto, de 1921. Acercando el proyecto cultural de la revolución a su vocación socialista, ambos gobernantes pusieron en alto un compromiso por la dignidad humana de los trabajadores, los campesinos y las mujeres. En los capítulos 13 y 14, el libro abarca la etapa postrevolucionaria de 1917 a 1934, final del Maximato. El debate ideológico se ve mermado en estos momentos por la prolífica construcción institucional y la expansión de la presencia del Estado que fue implementada durante estos años y consolidada en el periodo inmediato posterior durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. En estos capítulos se reconstruyen 2 eventos. Uno, los aspectos esenciales de la discusión entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano, que en 1933 llevó a ambos personajes a discutir sobre la conveniencia o no de una línea ideológica oficial de educación, tanto básica como superior. Y 2, la elaboración del primer plan sexenal del Partido Nacional Revolucionario. Respecto al primer tema, aunque Caso terminó renunciando como delegado honorario al 9º Congreso Nacional de Estudiantes en el que se realizaba el debate, la posición ideológica de la universidad frente a los problemas del momento concluyó, dice el ingeniero, sin una ideología o postura filosófica oficial obligada, postura que el ingeniero Cárdenas, como la mayoría de nosotros, le parece la correcta. En el segundo punto se describe la ideología del sector avanzado del partido, así como las cuestiones que consideraba prioritario impulsar. Además de su fuerte carga agraria, la laxicidad y el nacionalismo, se desarrolla respecto al problema agrario un amplio proyecto de modernización agrícola que constituyó parte fundamental de la plataforma del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. El capítulo 15 aborda, por tanto, uno de los periodos más determinantes de nuestra historia, el proyecto de nación de uno de los gobernantes más amados, coherentes y progresistas de nuestra historia. Solo enunciaré los grandes temas que componen este capítulo. En ellos se refleja el alcance, la vigencia y la trascendencia del proyecto de país propuesto por Lázaro Cárdenas y el valor de una visión que requiere ser retomada en nuestro propio tiempo.
reforma agraria, indigenismo, desarrollo institucional, repudio al asesinato político y respeto a la vida, la escuela socialista, unificación de los trabajadores, 18 de marzo de 1938, política exterior y asilo, la guerra de los trabajadores, la lucha por la paz y la soberanía nacional. Este capítulo concluye con un decálogo que fue el resultado del Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra, en el que participara el expresidente en 1966, invitado por el filósofo británico Bertrand Russell, junto a otras grandes personalidades a nivel mundial como Jean-Paul Sartre, Julio Cortázar, Simone de Beauvoir, entre otros. En uno de los últimos capítulos se hace un recuento de los muchos actos atroces como asesinatos, masacres, represiones estudiantiles y de trabajadores que el autor registra como totalmente reprobables, cometidos por los gobiernos, por gobiernos que muchas veces se autodefinen como revolucionarios. Ni la muerte, ni la prisión arbitraria, ni el atropello al Estado de Derecho son en lo más mínimo admisibles, afirma el ingeniero Cárdenas, desde la integridad que le caracteriza. Para él, todas estas execrables acciones son más bien traiciones al espíritu de justicia que la revolución en la Armona. Posteriormente lista las más importantes transformaciones democráticas alcanzadas, entre otras, la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, el derecho al voto de las mujeres y la nacionalización del servicio público de energía eléctrica. Asimismo, describe algunas experiencias populares representativas del espíritu que promovió la Revolución Mexicana. El anhelo de justicia social sigue presente en la segunda mitad del siglo XX, tanto en Latinoamérica como en México, y se expresa en la búsqueda de alternativas democráticas y progresistas como el Movimiento de Liberación Nacional de 1961, la Corriente Democrática de 1986 a 1989, y la más grande movilización popular pacífica de 1988, que acompañó la creación del Frente Democrático Nacional antes del gran fraude que llevó al poder a Carlos Salinas de Gortari. El ingeniero Cárdenas reconoce, por último, otras experiencias democráticas ejemplares protagonizadas por pueblos y comunidades indígenas que denominan nuevas autonomías, los caracoles de la región zapatista de Chiapas y el municipio de Cherán en la meseta purépecha de Michoacán. Todo el esfuerzo de este libro se concentra en recapitular aspectos fundamentales de la historia de nuestro país, con el fin de demostrar la vigencia de la lucha revolucionaria, así como las condiciones de posibilidad de su realización, a través de un compromiso al que el ingeniero nos invita a continuar manteniendo. El subtítulo del libro es un llamado a debatir el presente para un mejor futuro. Los temas que propone ameritan una amplia discusión de la que el ingeniero Cárdenas nos ofrece un primer esbozo. Los enuncio para destacar su relevancia: neoliberalismo, desplazamiento territorial de la delincuencia, construcción de la democracia, equidad fiscal, pendientes de lo electoral, los militares no son apolíticos, economía con mercado, la comunicación e información del Estado, el mundo laboral, la rebelión de las mujeres, jóvenes, drogas, multiculturalidad, deporte, reconstrucción de la banca, reforma fiscal, energía, el campo y el ambiente, biodiversidad, cambio climático, minería, planeación, derechos a la ciudad, democracia participativa, educación, acuerdos de San Andrés, reformas en la procuración y administración de la justicia, independencia económica, integración latinoamericana, una nueva constitución, coronavirus y la tarea. Me permito señalar respecto al punto relativo a las mujeres que es necesario separar la lucha por los derechos a la diversidad erótico-afectiva de las demandas específicas de las mujeres, porque considero que son temas distintos que ameritan una atención precisa. La propuesta contenida en el último capítulo, la recuperación de un proyecto de nación, es, en las propias palabras del autor, una propuesta abierta a la discusión, un primer borrador que contribuya para llegar a la elaboración colectiva de un proyecto de nación para el presente y para un futuro. Y yo añado que es imprescindible su lectura, ya que se trata de una propuesta honesta de activar el sentido de justicia que anida en el alma
de las y los ciudadanos. Por encima de la ambición de unos cuantos, el anhelo revolucionario de justicia sigue palpitando en el corazón de la mayoría de las y los mexicanos. La revolución, como dice el ingeniero, sigue viva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rubí de María Campos, por sus ricos comentarios. Les comento que al final o en el acceso del auditorio hay una mesa en donde está a la venta el libro del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para todos aquellos que tengan interés en leerlo, lo pueden adquirir ahora. Y abusando del ingeniero, yo creo que hasta se los puede firmar. Le vamos a ceder ahora el uso de la palabra al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para que nos comente sus puntos de vista en relación a los comentarios y también lo que él considera importante comentar sobre esta obra. Bueno, antes que otra cosa, agradecer a la Universidad Michoacana y a la Escuela de Agrobiología la distinción de la que me hacen objeto al permitirme estar aquí con todos ustedes. Una distinción que agradezco, reconozco y que me permite también ahora agradecer las palabras del presidente municipal, del representante de los egresados de esta Facultad de Escuela de Agrobiología, agradecer las dos presentaciones muy ricas desde mi punto de vista del profesor Enoc Pedraza y de la doctora Rubí de María Gómez Campos. Muy importante lo que nos han dicho los dos presentadores, no tanto respecto al libro, sino a lo que está pendiente a partir de los análisis que hacen de esta lectura, pero a partir también de, yo diría, sus propias experiencias, lo que está pendiente para poder salir, para poder superar los problemas que actualmente tenemos en el país. Me parece que es válido aquí entonces insistir en que hay que debatir el presente, analizar nuestras realidades de hoy para encontrar un mejor futuro, para construir un mejor futuro en nuestro país. Se ha hecho por parte del doctor Pedraza un importante análisis del periodo 1934-1940 y lo que se proyecta desde entonces hacia el futuro. La doctora Gómez Campos nos ha hecho un repaso de otras partes de este libro, donde también se insiste en la necesidad de revisar dónde nos encontramos y cómo poder salir adelante. Me parece que en las dos presentaciones nos queda claro que para caminar en sentido positivo debemos tener en mente, debemos tener como objetivo la realización de un proyecto de país, un proyecto de nación. Esto es, hacia dónde queremos ir, cuál debiera ser el rumbo de México y cuál debiera ser el rumbo de los mexicanos hacia adelante, qué tipo de sociedad queremos realmente configurar, o cómo, mejor dicho, cómo y qué tenemos que hacer para configurar una sociedad realmente igualitaria, para tener un país donde prevalezca de manera efectiva el Estado de Derecho, donde se respeten los derechos políticos, sociales, económicos de todos, donde podamos, y esto reclama sin duda, esto exige reformas constitucionales,
donde podamos tener también los mecanismos en nuestras leyes fundamentales para exigir los derechos, el cumplimiento de los derechos, el ejercicio de los derechos que la Constitución ya nos reconoce a todos los mexicanos. Y me refiero concretamente al derecho al trabajo. Esto es, no tenemos los mecanismos para exigir, para que el Estado nos diga cómo ejercitar el derecho al trabajo para quien no tiene un trabajo formal. La Constitución nos reconoce el derecho al agua, nos reconoce el derecho a una educación en todos los grados de alta calidad, y estamos, me parece que es evidente, muy lejos de poder alcanzar esta condición para nuestra educación. No cumplimos ni siquiera, no se cumplen siquiera el que todos los mexicanos pasen o pasemos por los ciclos obligatorios de la educación que van hoy desde el jardín de niños hasta la primaria. Allá en nuestra Constitución de 1917 se hablaba de la primaria, se hablaba de los grados elementales. Hoy se va desde el jardín de niños hasta la preparatoria, y lo cierto es que no tenemos los mecanismos, los jóvenes particularmente, y esto es muy grave, no tienen los mecanismos para exigirle al Estado cómo puedan ellos ejercitar su derecho a una educación de alta calidad. En fin, todo esto pues nos lleva a tener que imaginar qué país queremos construir, qué tipo de economía nos exige este país que queremos construir, una economía que reparta equitativamente beneficios al conjunto de los mexicanos, no que, como ha venido sucediendo en estos últimos tiempos, concentre la riqueza en grupos cada vez más reducidos de la población, una economía que permita desarrollar todas las infraestructuras de servicios, comunicación, educación, salud, productivas, infraestructuras productivas, esto es, industrias, servicios, y para esto se requiere inversión. Parece una cuestión elemental decirlo. Se requiere inversión, y esto nos lleva a la necesidad que han venido planteando estudiosos desde distintos puntos de vista, con diferentes posiciones políticas, con distintas visiones económicas, la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal que permita al Estado mexicano contar con mayores recursos de inversión. Y tenemos las experiencias en distintos momentos, que cuando hay inversión pública, caminos, industrias donde participa el Estado, mejores escuelas, etc., también se jala, se atrae a la inversión privada. Entonces necesitamos un Estado con recursos para que invierta, atraiga la inversión, y sería muy deseable que esa inversión del Estado estuviera regida por un sistema de planeación, pues, que supiéramos qué debiéramos hacer con los ajustes necesarios en el tiempo en función de lo que vaya sucediendo. Un sistema de planeación que nos permita visualizar el desarrollo del país en perspectivas de 25, 30 años, claro, sabiendo que se tiene que hacer año con año, ajustando los objetivos año con año, viendo por qué se pudo avanzar, por qué no se pudo avanzar, con la obligación del Estado de rendir cuentas, o mejor dicho, del gobierno, del Ejecutivo, de rendir cuentas ante el Congreso, y desde luego de que el Congreso, al final de cuentas, pues rinde efectivamente cuentas ante la población. Creo que requerimos, pues, este sistema de planeación para que lo que haga el gobierno, y insisto en el gobierno porque es muy importante, lo que haga el gobierno también para que esto
repercuta, y ojalá repercuta de manera positiva en otros sectores de la vida del país, que sepamos hacia dónde se quiere ir, primero para incluso colaborar, empujar en el mismo sentido, pero también para que los gobiernos, que es la experiencia que tenemos en los últimos tiempos, o no cumplen sus propios ofrecimientos. Y esto lo digo porque desde 1983 se estableció en la Constitución que cada gobierno debe formular un Plan Nacional de Desarrollo en los primeros 6 meses de su gestión. Y bueno, yo me pregunto desde 1983 hasta la fecha si algún gobierno ha rendido cuentas haciendo referencias al Plan Nacional de Desarrollo. Ninguno, ni desde entonces ni hasta ahora, hacen referencia a lo que habían ofrecido hacer en esos 6 años de gestión, que además 6 años en una perspectiva de planeación es una planeación muy corta. Si vemos, por ejemplo, los negocios, cualquier negocio que pueda tener resultados positivos, pues veremos que están proyectados a perspectivas de más de 6 años, a 10, 15, 20 años. Es como vemos cómo crecen industrias, cómo se multiplican las marcas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que pensar que lo que ha sucedido en los últimos años, en los últimos sexenios, puede ir tan atrás como quieran, pues es simplemente reaccionar ante los problemas de la coyuntura. Si hay problemas económicos, pues saber cómo se tapan los hoyos. Si hay problemas sociales, saber cómo se apaciguan las pasiones, cómo se apaciguan los reclamos. Si son cuestiones internacionales, pues saber si se puede tener un arreglo o no. Pero no hay un sistema, un programa de los gobiernos que nos permita no solo reaccionar ante los sucesos del día, sino que estuviéramos qué es lo que se tiene que hacer. Y por eso el llamado, la invitación, mejor dicho, la invitación a que revisemos dónde estamos, cómo está el presente y qué proyecto de país queremos desarrollar para el futuro. Pero ese proyecto de país lo tenemos que formular, que elaborar, que edificar entre todos. Y aquí hay dos cuestiones, 2 problemas que tenemos que resolver, o 3 diría yo. Primero, poder abrir una discusión muy amplia para, entre muchos, efectivamente elaborar un proyecto de nación. ¿Qué sociedad queremos construir? ¿Qué economía queremos construir? ¿Qué instituciones nos hacen falta para un mejor funcionamiento del gobierno? Y pues esto lo tenemos que discutir entre muchos. Entonces tenemos un primer problema que es que este proyecto de nación que quisiéramos que fuera democrático, igualitario, lo nacional y lo internacional, que nos permitía superar los problemas de rezago económico, de desigualdad social, de violencia y presencia de la delincuencia a lo largo y ancho del país, y cada vez más grave este problema, según lo podemos ver. Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer para tener un país en estas condiciones? Requerimos pues un proyecto de nación que, si queremos que se lleve a la práctica, pues tenemos que darle un respaldo social y político. No es nada más cuestión de producir un documento lo podemos hacer en pues días más, días menos, pero el chiste es que esa propuesta tenga un respaldo político y social que sea el que empuje. Esto es cómo creamos una toma de conciencia colectiva y lo más amplia posible para que desde muchas partes del país, con muchas voces, con muchas voluntades, se respalde un proyecto de país que
que queremos construir y qué cambios tienen que hacerse, por lo tanto, en ese sentido. Y un problema que tenemos es cómo convocamos, y aquí yo los invito a reflexionar, a imaginar, cómo convocamos entre muchos, porque esta no puede ser una convocatoria individual, cómo nos convocamos para empezar a formular este proyecto de nación y al mismo tiempo empezamos a edificar esta mayoría política y social, porque solo con una mayoría política y social, solo con un respaldo mayoritario de la ciudadanía, vamos realmente a poder cambiar las actuales condiciones del país, con las cuales yo me imagino, por lo que he venido encontrando simplemente en la presentación de este libro, por ya muy diferentes partes del país, distintas ciudades, un buen número de universidades, pues hay inconformidad y hay preocupación de que los grandes problemas no se están resolviendo en función de los intereses de la mayoría de la gente. Pues gracias nuevamente a los presentadores, a Enrique Bautista, el presidente municipal, al representante de los exalumnos de esta institución, y gracias a todos ustedes por estar aquí en esta mañana. Muchas gracias.